Salud y algo más. Hola, hola, feliz de mañana, un gusto nuevamente saludarlos a esta hora. Claudia Montes en compañía de todo nuestro equipo técnico y de producción para llevarles información en materia de salud. Recuerden que estamos en vivo y usted puede hacer llegar su comentario, preguntas a través de nuestra mensajería de texto 0414-187-9364 y también nos puede encontrar en Instagram como @salud y algo más de piso, y ya estamos listos para llevarles lo que preparamos para ustedes el día de hoy. Ya se encuentra con nosotros la doctora Leonor Oliveros, nefrólogo. Feliz mañana, doctora, bienvenida. Feliz día, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre qué es vivir con una enfermedad renal, pero me gustaría comenzar describiendo cuáles son esos factores o realmente qué es esa patología, doctora. Ok, buenísimo, y te agradezco la oportunidad de hablar de enfermedad renal, porque la enfermedad renal se ha convertido en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública por el hecho de que tiene un impacto emocional, un impacto de salud y un impacto social que evidentemente conlleva un impacto económico importante. La enfermedad renal se describe como cualquier alteración estructural o funcional del riñón. Esto es importante aclararlo porque yo puedo tener un riñón muy enfermo y que no tenga mayor alteración desde el punto de vista de su función. Y cuando hablo de función me estoy refiriendo a esa capacidad que la mayoría de las personas conocen, que es de depuración, que es de limpiar la sangre, que es de filtrar la sangre. Esto lo aclaro, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que como están orinando no tienen problemas renales. Sí. Entonces, y de hecho es la primera respuesta que te dicen cuando uno les dice, ¿tienes un problema renal serio? No puede ser porque yo orino. Entonces, partiendo de ese principio, uno debe saber que hay ciertos grados de enfermedad renal. Comenzando con el primer grado, en el cual el riñón está estructuralmente alterado por alguna causa, que ya las vamos a mencionar, pero funciona perfectamente. Y así sucesivamente va evolucionando en grados de afectación desde el punto de vista de la pérdida de esa capacidad de filtración. O sea que en sus inicios podría decirse que no manifiesta síntomas, o sea, puede ser asintomático. Totalmente. El paciente está tranquilo, sin ninguna manifestación. De hecho, las manifestaciones de enfermedad renal se presentan en estados ya avanzados, porque es una enfermedad, como toda enfermedad crónica, es una enfermedad silenciosa en la mayoría de los casos. Hay otras condiciones en las cuales sí se presentan manifestaciones tempranas, pero no de insuficiencia renal, sí de enfermedad renal. Y entonces allí podemos enumerar una serie de causas. Y las primeras que vamos a mencionar es la diabetes mellitus y la hipertensión, porque son las causas más frecuentes de enfermedad renal. Se dice que entre un 40 y un 70% de los pacientes con enfermedad renal son causados por estas dos patologías. O sea, una enfermedad te lleva a la otra. Sí, por supuesto. La enfermedad renal crónica se produce por dos condiciones grandes: enfermedades propias del riñón y enfermedades sistémicas. Las enfermedades sistémicas, bueno, ejemplo, la diabetes que condiciona y la hipertensión que condiciona enfermedad. Pero hay un sinnúmero de enfermedades que pueden llevar a enfermedad renal sin que el riñón sea el responsable, digamos, directamente. Claro. Y bueno, y hablando igual de la diabetes, de la hipertensión, son patologías que podrían decirse que tienen un orden hereditario importante, y hay personas que, bueno, no, mi mamá fue diabética, mi papá fue diabético, y hay como que estar ahí pendiente de, y como también lo decía, que es una enfermedad que en sus inicios es silenciosa. Pero a ver, hay otros factores que también influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Por supuesto, hay factores que llamamos factores iniciadores, como son estas patologías, ¿ok? El uso del tabaco, por ejemplo, la obesidad, la dislipidemia, las transgresiones dietéticas, las desnutrición, y hay factores de progresión de la enfermedad, la diabetes, la hipertensión, ¿okay? El estado social en que el paciente presente, los medicamentos que también pueden disponer a esto. Entonces, si hay un sinnúmero de causas sistémicas y propias del riñón, hay otro número de causas que son hereditarias o genéticas, como por ejemplo la enfermedad renal poliquística, en la cual hay un componente familiar importante que hay que investigar porque nos orienta hacia que el paciente pueda tener en el futuro una enfermedad renal. Y evidentemente hay unos factores relacionados con los hábitos de vida. ¿Okay? Estamos hablando de tabaco, de obesidad, de alcoholismo, ¿okay? Que
puede complicar una enfermedad sistémica y al final producir una enfermedad renal. O sea que sí se puede, en ese punto que tocaba, sí se puede prevenir, o sea, o disminuir el porcentaje de poder contraer una enfermedad renal controlando el estilo de vida de la persona, o llevando un estilo de vida saludable. Sí, de hecho eso es uno de los factores más importantes que uno tiene que manejar en el momento de tener factores predisponentes como los factores familiares, como una enfermedad de base como la diabetes o la hipertensión, o luego que se hace el diagnóstico de enfermedad renal. Entonces hay dos etapas, digamos, en la vida. En el momento de que tienes un factor predisponente para sufrir de enfermedad renal y en el momento en que ya tienes enfermedad renal, ¿ok? Sea con insuficiencia o sin insuficiencia renal. Recordemos, y repito, esa insuficiencia va a ir determinado por el avance de la enfermedad renal en el tiempo, ¿ok? Evoluciona siempre hacia la pérdida total de la función renal. Y eso lo va a determinar entonces, mejor dicho, los tratamientos que uno va a colocar en esa evolución de la enfermedad renal. A ver, hablemos ahora de los tratamientos, según el desarrollo de la enfermedad. Ok, inicialmente cuando se detecta la enfermedad renal, el tratamiento básicamente es, primero, y muy importante, lo que acabas de mencionar, los cambios en el estilo de vida, que es prácticamente el pilar fundamental del manejo de la enfermedad renal, y el tratamiento farmacológico. Porque el tratamiento farmacológico y los cambios en estilo de vida lo que persiguen es, ojo, no podemos curar esa enfermedad, pero perseguimos retrasar la evolución hacia estadios más avanzados que nos van a llevar a la última etapa de la enfermedad renal, que requiere tratamiento sustitutivo de la función renal. Cuando hablo de sustitutivo de la función renal, me estoy refiriendo a tratamiento de diálisis, ¿ok? Incluyendo posteriormente o inicialmente el trasplante renal. Las modalidades de diálisis, conocemos dos modalidades así generales, que son hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y el trasplante, conocemos dos modalidades también, como son trasplante de vivo y trasplante de cadáver. En relación a la hemodiálisis, pues es un tratamiento que ampliamente es usado aquí en Venezuela. Lo que persigue es sustituir la función de unos riñones que ya han perdido su capacidad completa de filtrar o de depurar, ¿ok? Igualmente diálisis peritoneal, pero son modalidades en las cuales el paciente podemos tener un procedimiento externo fuera de nuestro hogar, mientras que diálisis peritoneal es un procedimiento que el paciente va a hacer de manera personal, o sea, él mismo hace el tratamiento, mientras que hemodiálisis el paciente está sometido a que otra persona, un externo, que en este caso es un técnico, junto con un nefrólogo, hagan el procedimiento a través de una máquina que sirve como sistema extracorpóreo para retirar la sangre, que pase por un filtro y devolver la sangre al paciente, digamos que limpia o depurada. Claro. ¿Okay? La edad. ¿A qué edad es frecuente el desarrollo de esta enfermedad, doctora? Bueno, la enfermedad renal se puede presentar a cualquier edad. Hay pacientes pediátricos con enfermedad renal, pacientes pediátricos en diálisis y los adultos, evidentemente, cuando se trata de adultos, pues en relación a estas patologías de base, pues vemos que los pacientes más frecuentemente presentan enfermedad renal después de los 60 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque la edad también es un factor importante, el envejecimiento contribuye también a la presencia de enfermedad renal. Pero en cualquier momento de la vida, cualquier persona puede tener enfermedad renal, hacer una enfermedad sistémica, una vasculitis, como por ejemplo el lupus eritematoso, que se puede presentar en mujeres jóvenes y evidentemente que puede llevar a insuficiencia renal en estadios avanzados que requieran diálisis. Entonces, cualquier persona puede tener enfermedad renal y debe estar vigilante de antecedentes familiares, de hábitos de vida y de cualquier patología de base que presente en el tiempo y que pueda alterar la función renal. Diagnóstico, ¿en qué consiste ese procedimiento que ayuda a determinar si realmente padeces de esta patología? Y a lo que muchos le huyen, porque a nadie le gusta ir a consulta y que te digan tienes esta enfermedad. Por supuesto, el diagnóstico inicialmente se basa en los antecedentes familiares,
antecedentes personales, o sea, de lo que ha venido presentando el paciente, y luego hay una serie de estudios que se realizan en función de lo que el paciente esté presentando. Por ejemplo, una persona adulta, 70 años, que te consulta porque tiene una masa abdominal. Tú puedes estar pensando que ese paciente tiene una tumoración, ¿ok? Y si es hombre, pues también pensando que tiene un CA de próstata, por ejemplo, y los estudios van a ir en función de diagnosticar esa patología que está al final causando la enfermedad renal. Pero inicialmente hay pruebas muy básicas como son el cálculo de la creatinina en sangre y la urea en sangre, que nos va a orientar hacia la capacidad de filtración que tiene. Hay unas fórmulas que existen utilizando ese valor de creatinina en sangre, la edad del paciente, el sexo, que nos van a determinar qué tasa de filtración tiene ese paciente. Y cuando tenga ese resultado de tasa de filtración, yo puedo evaluar en qué estado de enfermedad está el paciente. Partiendo, como te dije, del principio que estando en un estadio 1, el paciente filtra normal. Claro. Ya cuando pasa a estadio 2, estamos hablando de una insuficiencia renal leve, 3 moderada, 4 ya severa y 5, que es el último estadio, ya en estado que requiere tratamiento sustitutivo. Doctora, ya para cerrar, me gustaría que comentara qué pasa si ese paciente con una enfermedad renal no recibe el tratamiento adecuado o sencillamente padece la enfermedad pero no asiste a la consulta y no es detectada la enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr esa persona? Bueno, las complicaciones de una enfermedad sin tratamiento son muy severas, ¿ok? Podemos pasar por el paciente que está muy anémico, porque la enfermedad renal produce anemia importante y la anemia tiene otras complicaciones ya per se a la anemia. Pero estamos hablando de un paciente que se intoxica, que esas toxinas no las podemos eliminar y esa toxicidad puede producir inclusive trastornos neurológicos severos, convulsiones, hasta llegar a la muerte incluso. Pero evidentemente todo va pasando por un proceso en el cual el paciente, si no va a la consulta, pues empieza a perder esa capacidad de orinar, se puede edematizar, que es hincharse, ¿ok? Se puede sobrecargar de líquido porque no orina, puede presentar trastornos pulmonares porque los pulmones se llenan de líquido, puede hacer insuficiencia cardíaca. Todas son manifestaciones de una insuficiencia renal que no ha recibido tratamiento hasta llegar, como lo dije anteriormente, hasta la muerte. Wow. Sin duda la enfermedad renal no tiene edad, se puede presentar desde muy temprana, por eso es que hay que estar pendiente de esos síntomas y cuando vemos algo ahí que no está funcionando, asistir al especialista para detectar, para determinar qué está pasando y por supuesto no tener complicaciones a futuros con nuestra salud. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Leonor Oliveros, nefrólogo, si por favor nos puede dejar sus puntos de contacto. ¿Cómo no? Mi Instagram @oliveros.leonor, mi Facebook leonadc @hotmail.com y mi teléfono 0424-124-4250. Gracias, doctora. Amigos, nos corresponde marcar nuestra primera pausa, pero al regreso estará con nosotros Elieska Urquía, terapeuta holística, y vamos a estar conversando sobre todos los beneficios que ofrece el Reiki para nuestra salud. Unos minutos, pero ya volvemos. Salud y algo más.